Bueno, buenas noches a todos. 6:31 p.m. Tenemos en este momento 21 personas conectadas y tenemos al más importante de la conferencia, que es Samir. Básicamente le pedí a Claudia que me diera la oportunidad de empezar primero. Esta actividad se da gracias al convenio que tiene la Universidad Autónoma de Occidente con el Grupo Comeva, y específicamente estamos desarrollando una serie de actividades con la Fundación Comeva, y yo no le voy a quitar ahí la importancia de lo que les va a contar Claudia acerca de la fundación. Y le pedí que me dejara hacer la introducción porque le quiero dar las gracias infinitas a Samir Campo. Samir Campo lidera una de las compañías más relevantes que tiene el país en entendimiento de consumo y consumidor, pero más allá de eso, Samir es un amigo de la casa. Con Samir con Samir como representante de Radar, valga la aclaración, tenemos consolidada una relación que yo ya perdí la cuenta, 7 años quizás, y tenemos algo que se llama la Cátedra Radar, y la Cátedra Radar es parte fundamental de toda la línea de especializaciones en mercadeo. Y quise hablar de primeras básicamente porque Samir es incondicional con la Universidad Autónoma de Occidente y hace estos ejercicios de contarnos cómo nos vamos a comportar en los periodos que vienen de una manera muy didáctica, muy práctica y sobre todo muy enriquecedora. Samir, para nosotros es un gusto tenerte y contar siempre con tu apoyo, y te doy la bienvenida. Me encantaría que por favor te presentaras para que luego le demos paso a Claudia y nos cuente un poco acerca de la fundación. Bueno, pues bien, Jorgito, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias por esa cercanía con la que siempre hemos contado, que he contado como persona, pero que ha contado Radar en la Universidad Autónoma de Occidente. La sentimos, yo la siento como mi casa, y por eso siempre me ha parecido que al final del día el reto que tenemos las organizaciones hoy tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que podamos desarrollar de construir tejido crítico. Eh, y ese tejido crítico me parece hermoso poder construirlo en una región del país a la que quiero tanto. Eh, entonces, se suman muchísimos factores. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de la Fundación Comeva, y claramente aquí estamos atentos y dispuestos para empezar nuestro espacio y nuestro escenario de conversación. Entonces, en cuanto Claudia nos diga, arrancamos. Claudia, todos tuyos, adelante por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Desde Fundación es un placer para nosotros contar pues con el acompañamiento que tenemos hoy con Samir, con la universidad, y vamos entonces a hacer como un pequeño recorderis desde el portafolio o los servicios que tenemos disponible para asociados. Queremos entonces inicialmente recordarles que tenemos toda una parte de acompañamiento, capacitación, formación disponible para asociados de Comeo, en la cual ustedes pueden acceder de manera gratuita y limitada, y pueden ver allí todos los temas de formación empresarial que tenemos. Todas las sesiones pueden quedar grabadas en la plataforma de Edu Fundación Comeo y se pueden entonces acceder a ellas fácilmente. Vienen a en la parte de capacitación, de acompañamiento, formación empresarial, con un tema de asesorías, 2 horas de asesoría gratis para cualquiera de nuestros asociados. Y Hola, hola, tenemos hola, hola, disponible. hola, 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 hola. Hola. Claudia, no te preocupes que ya voy a silenciar el Dale, asunto. tranquilo. Continúo. Sí, por favor. Ok, y tenemos también disponible un tema de financiación
recursos, capital de trabajo disponible para nuestros asociados en caso de que Sí, requieran es de Comeva financiación. de aquí, sobre comportamiento. Si quiere, váyase. Sí, usted. No, yo voy a, pero me acabo de salir, no sé por qué. Pues es, El no, y no me he micrófono. salido a unirse como invitada a iniciar sesión, yo no sé por qué. No Lo suena. puedo oír desde el celular usted. Ah, Lo puedo oír desde... Listo, Por favor, Claudia. cerrar los micrófonos, por favor, cerrar los micrófonos. Ya silenciado, doña Luz Estela. Listo, tranquilo. Y bueno, entonces esperamos dar inicio más fácilmente a nuestra conferencia del día de hoy con Samir. Cualquier duda voy a estar atenta en el chat para recordarles el enlace de nuestra plataforma de Fundación, cualquier duda o inquietud que tengan para podérsela leer a Samir. O con respecto a Fundación. Estimado Samir, entonces adelante con esta conversación. Bien, entonces un abrazo y un saludo a todos. Claudia, gracias y quedo atento de las dudas, las inquietudes o los comentarios que surjan. Bien, parte de estas conversaciones generalmente tienen un punto de partida y es un interés personal particular de una marca, de un producto, de un emprendimiento, de este ejercicio que yo estoy haciendo de tratar de sacar adelante algunos elementos que tienen que ver con la convicción que se surge desde lo personal o que surge desde lo personal. Y es ahí en donde, de una u otra forma, uno de los puntos de partida, uno de los grandes dolores que eventualmente tenemos, es una de esas preguntas que terminamos haciéndonos en todos los foros, es una de esas preguntas que terminamos eh, gestionando con nuestros equipos de trabajo, es, oiga, y entonces en medio de la situación que estamos y en medio de la situación que tenemos y en medio de esto que escuchamos en las noticias todos los días, en medio de ese pesimismo generalizado en el que nos encontramos, ¿cómo vamos a hacer para tratar de vender? Para tratar de sacar adelante la marca, el producto, para tratar de gestionar, hombre, estoy hoy siendo responsable con una cantidad de familias que hacen parte de la compañía, que hacen parte del proceso eh, y que hacen parte de este proceso, que hacen parte de este emprendimiento que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para tratar de vender, para tratar de mover esto que tengo frente a mí, para tratar de gestionar este reto en el que yo eventualmente me encuentro? Ese termina siendo, pareciera que hoy es el principal reto con el que estamos tratando de gestionar. Y digo que es uno de los principales retos que tenemos fundamentalmente porque como veremos más adelante, efectivamente sí, Colombia ha tenido un proceso de ajuste, nos estamos ajustando y llevamos más o menos 11 meses con el gasto de los salarios internos negativo. Entonces, digamos que no es un canto de sirena, ¿no? No es un canto de sirena. Entonces, si usted viene aquí y se sienta a escuchar esta conferencia y esta conversación que vamos a tener, y su principal preocupación es que tengo que vender, yo eventualmente le voy a dar 3 consejos, pero no le voy a dar todas las herramientas necesarias para que usted eventualmente cumpla con esa meta que tiene, que lo agobia y que no lo está dejando dormir. Y voy a arrancar por esos 3 consejos. El primero de los consejos que de una u otra manera podría yo darle es, oiga, en este momento ponga a ganar al vendedor, ponga como gran vendedor, como buen vendedor, ponga a ganar, eh, perdón, venda lo que a usted le gustaría comprar. Yo creo que el primer punto de partida es ese. A veces se nos olvidan cuáles son los puntos de dolor de los procesos eh, que hemos visto de emprendimiento a nivel global. Cuando uno se detiene a pensar qué fue lo que permitió el surgimiento de una marca como Netflix, esa marca como Netflix surge de un dolor, de una incomodidad que tengo yo como consumidor de un producto que en ese momento era Betatonio, ¿no? O Blockbuster, estos sitios, estos lugares en los que uno iba a rentar películas, iba a rentar videotapes, ¿no? Recuerden, algunos de ustedes, yo sé que todos son muy jóvenes, pero eventualmente por ahí habrá alguno que se acuerde del V8, del Beta, ¿no? Del VHS. En ese momento, quien hoy es hoy la cabeza de Netflix tuvo que ir a pagar una multa ignominiosa en uno de estos, en Blockbuster,
yo quiera pagar una multa ignominiosa ahí, y ese dolor dijo, bueno, ¿y qué pasa si rompemos el modelo? ¿Qué pasa si le hacemos crack al modelo? Y ese crack al modelo hizo que hoy tengamos una apuesta absolutamente interesante como la que tenemos alrededor de Netflix, pero parte desde ahí. Yo creo que lo primero que hay que hacer por estos días es que toca vender aquello que nos gustaría comprar. Segundo, y muy importante, en medio de la situación de inflación que está viviendo el país, usted tiene la misión de hacer ganar al comprador. Ese es un punto perfectamente clave. La necesidad que tenemos hoy de reclamar por las garantías, la mirada que estamos teniendo con respecto a la calidad de los productos. Yo estoy dispuesto a pagar. Fíjense, les voy a plantear un ejemplo que es el siguiente. Y es, en comidas, uno de los grupos que mejor comportamiento, como veremos más adelante, está teniendo dentro de la dinámica de gasto de los hogares en Colombia, son las comidas por fuera del hogar. Entonces, las comidas por fuera del hogar están entre los cuatro grupos que mejor comportamiento están teniendo. Si todo el carro de mercado de los hogares está en terreno negativo, los colombianos estamos gastando menos, pero dentro de ese gastar menos, hay cuatro grupos que de una u otra forma se han venido ajustándose mejor dentro del bolsillo de los colombianos. Alimentos para el hogar, comidas por fuera del hogar, moda, todo lo que tiene que ver con la categoría electa. Todo esto lo voy a recuperar más adelante. Pero cuando uno ve esos cuatro grandes grupos de consumo, fíjense ustedes que parte de la tesis que yo he venido sosteniendo con algunos amigos y con un combo de analistas con los que eventualmente trabajo, es, oigan, el problema parece no ser el precio. Y muchos de ustedes me van a decir, Samir, lo que estás planteando es herético y escandaloso. Yo les voy a decir, el problema no es el precio. La variación de precios en el mercado y en Colombia está alrededor del 10.1%. Está cediendo la inflación, no a la velocidad que quisiéramos, pero está cediendo. Estamos lejos del rango meta del Banco de la República. Pero comidas por fuera del hogar es una de las categorías en donde la variación de precios es más alta. Está alrededor del 15%. Claro, hemos tenido que hacer sacrificios. El restaurante de esquina, el restaurante Manteles, el restaurante Bistró está sufriendo mucho, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Por qué estamos dispuestos a pagar más? Estamos dispuestos a pagar más por comidas por fuera del hogar, estamos dispuestos a pagar más por comidas rápidas y dentro de las comidas rápidas por las hamburguesas. Cuando el comprador siente que gana, está dispuesto a pagar más. Entonces, me parece perfectamente importante en esta primera parte de la conversación decirle, si su problema es vender, en este momento hacer ganar al comprador es absolutamente fundamental. Y, por supuesto, mis estimados amigos, es pertinente y necesario vender al precio que es. Y en esto tengo que ser muy claro con ustedes. Sí hemos visto procesos de especulación en Colombia, claro que sí, hemos visto procesos de especulación con el precio del huevo, hemos visto procesos de especulación con el precio de la cebolla o el tomate, porque claro que las mamás en Colombia hacen guisos con cebolla y tomate, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un matrimonio indisoluble. Pues cuando yo voy a la tienda a comprar tomate, eventualmente compro tomate y compro cebolla, ¿no? Entonces, sube el precio del tomate, sube automáticamente el precio de la cebolla. Yo me diría, pero ¿por qué sube la cebolla si es que estamos en cosecha? No, sube la cebolla simple y sencillamente porque el señor de la tienda decidió subirle a la cebolla, ¿no? Para tratar de obtener margen de contribución en ese proceso de vender ese matrimonio que sabemos que hace parte de la forma en la que comemos los colombianos. Entonces, tres grandes mensajes centrales, iniciales, principales, de contexto. Uno, todos estamos preocupados por vender. Todos queremos vender más, sin duda. Pero yo le doy esos tres tips de entrada para meterme en otros terrenos de la conversación. Primero, venda aquello que a usted le gustaría comprar. Segundo, ponga a ganar al comprador. Tercero, venda al precio que es. Y ahí muchos de ustedes se podrían estar preguntando, ¿en Colombia se puede vender más caro? Yo tendría que decirles, claro, la discusión está sobre los bienes escasos, ¿no? Entonces, hay un montón de bienes escasos que de una u otra forma podemos vender más caro. Yo podría vender mucho más caro un diamante rosado. Claro, es perfectamente escaso. Las vetas de diamantes rosados en el mundo eh, están fundamentalmente restringidas. Y esa restricción
en las ventas de diamante rosado, que yo cada vez que tengo un diamante rosado lo puedo vender a precios exorbitantes. Pero eventualmente el ejemplo del diamante rosado es un ejemplo torpe, porque muchos de ustedes estarían diciéndose, claro, pues, vender un diamante rosado, pues, eso lo puedo vender más caro. La pregunta es, ¿podemos vender más caro en Colombia? Oigan, por estos días ustedes y yo vamos a entrar en una realidad compleja, y es la realidad que supone esta locura furiosa que se llama Navidad. Navidad es un periodo del año en donde los hogares ponemos entre 28 y 32 productos más en el carro de mercado. Navidad es un periodo en donde nos ponemos más alegrones, nos ponemos más contentos, comemos más buñuelos, comemos más natillas. Se, u- efe- es decir, si usted no se ha comido un buñuelo en estos días, no se preocupe. Se lo va a empezar a comer desde el sábado. Es decir, la dieta que le recomendó el cardiólogo o la dieta que le recomendó su médico funcional se va a ir al cipote a partir del sábado porque empezarán las novenas de aguinaldo. Y empezarán las novenas de aguinaldos y empezaremos todos a sufrir para buscar transporte, los que no tienen carro, los que probablemente para esa ocasión no se muevan en carro, empezaremos todos a buscar, a sufrir para buscar transporte. Los que están en Cali, por ejemplo, saben que este sábado que viene, este sábado 16 de diciembre, eh, tratar de conseguir un, un vehículo de transporte a las 7 de la noche va a ser muy fácil. Y estamos dispuestos a pagar más caro, claro que estamos dispuestos a pagar más caro. Y ese estar dispuesto a pagar más caro como comprador tiene que ver con los valores agregados que yo de una u otra forma puedo disponerle, eh, o de los que puedo disponer a la hora de aproximarme a los procesos de consumo. Entonces, ¿de qué trata esta conversación? Esta es una conversación en donde vamos a hablar un poco de todas esas relaciones que existen entre los consumidores y las marcas, que están en función de esa realidad en la cual vivimos. Podríamos, hoy podríamos hablar de la ley de la oferta, y esa ley de la oferta nos plantea que cuando nosotros tenemos mejores utilidades, cuando tenemos mejores márgenes de contribución, cuando tenemos una mejor dinámica de compra, pues yo en medio de esa mejor dinámica de compra debería vender más, ¿no? Es la ley de la oferta. Y vamos a tener que lidiar con la ley de la demanda. La ley de la demanda plantea que un consumidor o que un comprador a mejor precio podría comprarnos más, ¿no? Y entonces probablemente vamos a lanzarnos una promoción, vamos a tratar de meter esto en redes sociales, aproximándonos al 30, al 28-30 de diciembre. Si la liquidación de stock no se mueve dentro de lo que estamos considerando, pues entonces tendríamos que meterle una promocioncita para tratar de liquidar ese stock antes del 31. Entonces, a la ley de la demanda, a menos precio, el comprador debería comprar más. Pero esta conversación tendrá que ver con un resquicio distinto, y probablemente no les voy a hablar del corto plazo. Y hay un momento en donde no voy a ser portador de esperanza, y no me voy a meter en esos territorios porque eventualmente vamos a meternos a hablar de consumidor. Y hablar de consumidor significa satisfacción en el proceso de consumo. Y hablar de la satisfacción en el proceso de consumo, yo sé que hay muchos de ustedes que están interesados en el universo de lo digital, y hablar desde ahí no necesariamente significa que toda la conversación se me vaya a ir en el performance, es decir, en cómo le presento el producto al consumidor, sino a meternos en la realidad del consumo del consumidor. Y eso es otra cosa absolutamente distinta. Cuando nos metemos en ese territorio, estamos hablando de cosas perfectamente diferentes. Hablar del consumidor en función de la satisfacción es hablar de comodidad, es hablar de confort, es hablar de color, es hablar de diseño, es meternos en un terreno en el que el consumidor, en el que nos podamos convertir en irresistibles para ese consumidor. Y creo que nos estamos dejando llevar por el día a día, y ya vamos a hablar del día a día. Eh, con lo cual nos meteremos en los grandes números de la economía, y hoy ustedes se me van a asustar un poquito, pero voy a tratar de que eso sea muy simple. Vamos a hablar de qué es lo que probablemente podría pasar en el año 2024, y al final nos vamos a meter en algunas tendencias que me parece a mí que son fundamentales, no para entender el corto plazo,
el hálito de las marcas, el hálito de los emprendedores, el hálito de las ideas, no es el hálito de las, no es el hálito de las cortas, de los cortos tiempos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en este momento del vértigo en ideas profundas que nos permitan transformar esos niveles de satisfacción de consumidor realmente. Eh, en estos días he estado hablando con empresarios y sí, todos estamos muy asustados, todos estamos muy preocupados, todos todos tenemos un montón de inquietudes en la cabeza que no nos dejan estar tranquilos. Sin embargo, sí me parece importante plantearles algunos ejemplos. ¿Qué hubiera pasado si, no sé, el fabricante de jabón Rey hubiera pensado que en los momentos de crisis la marca no iba a salir a flote? Pues no tendríamos la marca que tenemos hoy. Jabón Rey es una marca insignia en Colombia, es un producto de estos que de una u otra forma han resistido el embate del tiempo. Y hablar de jabón Rey es hablar de un producto en donde los consumidores hoy utilizan jabón Rey para brillar los rines de los carros, para lavar los perros, para quitarse la caspa, para tener un pelo mucho más bonito, para manejar las malas energías. Entonces, alerta porque es ahí en el consumo en donde se tejen eh, gran parte de eso, gran parte de esa dinámica que nosotros al final del día quisiéramos llevar en función de hacer preservar nuestras marcas. Entonces, Samir, ¿qué hay que hacer? Yo creo que uno de los puntos de partida, sin duda, es generar valor. Hay que generarle valor al consumidor, hay que empezar a pensar, hay que ponernos un poquito creativos para tratar de constituir ese valor. No todos hoy estamos buscando lo mismo, tenemos cuatro generaciones que están pujando en el mercado que tienen necesidades. Pues parte de la invitación en esta conversación es llevarnos unos datos, masear unos datos, pensar en las dinámicas de mercado y pensar en cómo nos metemos en el bolsillo de los compradores y de los consumidores. Se está hablando de una desaceleración del gasto, se está hablando de una desaceleración de la economía, pero sin duda esto en algún momento va a tener que rebotar y ya vamos a hablar de cuándo estamos viendo nosotros como analistas ese proceso de rebote. Entonces, para meternos en otra dinámica de diálogo, los quiero invitar en el producto más importante para su bienestar. ¿Cuál es ese segundo producto de consumo en el cual probablemente usted y yo dedicamos mucho más tiempo? Y ahí tendría que decirles que ese producto de consumo sin duda es el colchón. Piénsenlo un segundo. El producto que más consumimos durante el día es la ropa. Ustedes y yo podríamos durar sin una prenda de vestir sobre la piel alrededor más o menos de 10 o 15 minutos, entendiendo eso como el periodo de baño. No faltará quien chicanee, pero de una u otra forma no son más de 10, 15 o 20 minutos durante el día. El resto del día tenemos una prenda de vestir sobre nuestro cuerpo. Y el segundo producto de consumo más importante en tiempo durante el día es el colchón. Y si yo les pusiera a pensar un poquito, oiga, ¿qué le ponemos a ese colchón? Muchos de ustedes dirían, oiga, yo quisiera que el colchón tuviera la capacidad de vibrar y producirme masaje, yo le pondría música, algún otro le pondría bolsillos para los controles remotos de los televisores. ¿Y por qué le ponemos tantas cosas al colchón? Es, hombre, porque en el colchón pasan muchas cosas en nuestra vida, más allá de lo obvio. Eventualmente muchos estarían pensando en dormir y en algunas otras cosas, pero no, ahí generalmente sobre el colchón cenamos mientras vemos Yo Me Llamo, en el colchón, al colchón hay algunos de ustedes que tienen mascotas y probablemente sus mascotas se suben a la cama, entonces consentimos a la mascota, hacemos tareas, trabajos, hacemos el balance de debe y haber de la casa. Entonces, esos productos que consumimos, Hola, Samir, perdimos tu audio. ya que se desconectó. Se ve conectado, pero no,
El audio lo perdí completamente. Se perdió el audio. Igual. Ahí ya Esperemos a escribí. ver si vuelve. Un momento, por favor. Ya le estoy hablando por interno. ¿Aló? Bueno, ¿Hola? aló, un momento, por favor. Jorgito, ahí me escuchan. Sí, ya te escuchamos y vemos tu pantalla. Listo, bien. Entonces les estaba diciendo que probablemente una de las cosas que pasa es que en el momento de compra nos interesan algunas cosas, como el precio, como la vendedora, como la forma en la que está expuesta la prenda en la tienda, eh, la promoción, ¿no? El aviso que dice sale 20%, pero cuando llegamos al momento de consumo probablemente es la prenda, yo me pongo esa prenda porque me siento cómodo o no me pongo esa prenda porque no me siento del todo cómodo porque cuando me la medí en la tienda la sentí de una manera y ya cuando estoy en la casa la vivo de otra forma. Entonces, tengamos presente, mis estimados amigos, que ahí hay una relación que se transforma. Que una cosa es compra y que otra cosa es consumo, ¿no? Que estamos en la era del consumidor. Pues hablar hoy de la era del consumidor es pensar un poco en que hoy el consumidor tiene el control sobre parte de las marcas, sobre parte de los productos. Hoy el consumidor desarrolla un diálogo crítico y profundo con respecto a los procesos que vive de consumo. Hoy el consumidor es un actor significativo dentro de las decisiones del mercado, es un actor que hoy puede poner en la cumbre una marca o simple y sencillamente en el 52% de los casos podría decirme que no recuerda la marca del último producto que consumió. Entonces, yo creo que para empezar a hablar de consumidor y para tener claro ese consumidor, una de las primeras cosas que tengo que hacer es entender que si el crecimiento de mi marca está en función del consumidor, pues yo tengo que hacer del consumidor mi amigo. ¿Y qué se necesita para tener un amigo? Hombre, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Tenemos códigos de lenguaje con nuestros amigos. Ustedes y yo nos encontramos con los amigos y probablemente si nos tomamos un café, empezamos a recordar con antaño, siempre vamos a tener probablemente el mismo chiste hace 20 o 30 años. Entonces, el lenguaje común es un actor fundamental, el lugar común es un actor fundamental. Entender esos lenguajes comunes y esos lugares comunes es necesario porque detrás de esos lenguajes comunes y lugares comunes están los intereses comunes, ¿no? Y entonces esos intereses comunes son importantísimos porque detrás de esos intereses comunes y lenguajes comunes, de una u otra forma, eh, están o se desarrollan los vínculos emocionales. Me encanta el efecto Nutella, porque el efecto Nutella habla de un producto que a todos nos gusta, que nos parece delicioso y que de una u otra forma siempre lo vamos a recordar en el antojito. Entonces, cuidado, porque queremos amistades que duran para siempre y se producen utilidades. Y hay que hablar de tres utilidades importantes. Primero, utilidad funcional, ¿no? ¿Para qué sirve mi producto? ¿Qué contrarresto con mi producto? ¿Qué necesidad o qué frustración estoy solucionando a través de mi producto o a través de mi marca? ¿No? ¿Cuáles son esos elementos que tengo que tener en cuenta? Segundo y muy importante, la utilidad simbólica. A veces nos quedamos muy en la utilidad funcional, pero es la utilidad simbólica de golpe una de las más importantes y claramente deberíamos estar todos detrás de las utilidades vivenciales, de qué es eso que el consumidor me puede agradecer todos los días, qué es eso que hace que el consumidor estalle en un comentario en redes sociales o que dinamice el voz a voz, ese voz a voz que nos parece tan importante. Entonces, no les puse esta función para asustarnos, solamente quiero decirles que, claro, muchas veces cuando revisamos los precios, las cantidades y el consumidor, a nosotros se nos queda muy refundida esta P y esa P en el lenguaje de la economía moderna, la metimos muy detrás del esquema eh, del, del producto, de la compra del producto, pero realmente no, mis amigos.
Detrás de esa P pueden haber gustos, pueden haber preferencias, o deberíamos tener una mayor concentración en los gustos, las preferencias y el relacionamiento que tenemos con los consumidores. ¿Por qué es importante hablar de consumo? Es importantísimo hablar de consumo, es fundamental hablar de consumo, básicamente porque el 65% de la economía colombiana tiene una relación muy marcada con el gasto de los hogares. El 100% de todo lo que produce la economía es consumo. Entonces, el gasto de los hogares es un actor fundamental. Consumimos en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos despedimos de este plano, el consumo es un actor central y fundamental. Entonces, dentro de ese territorio de conocimiento de las decisiones del consumidor hay que tener algunas cosas en cuenta. Primero, hay que revisar los grandes números, mis amigos. Los grandes números son un terreno fundamental para poder entender cuáles son esos impactos que el consumidor está desarrollando en la economía o cuáles son los impactos que está generando y gestionando el consumidor cuando mueve su carro de mercado alrededor de la economía. Hay que revisar la macroeconomía tanto como revisamos los números de nuestra empresa, ¿no? Hay que revisar la macroeconomía y la empresa en función del consumidor, pero también tenemos que entender muy bien nuestro entorno. Fíjense que la relación de esos grandes números de la economía con la empresa tienen un vínculo directo con todo aquello que dinamiza la rentabilidad de nuestro entorno económico. La moda es la relación que el consumidor tiene con el entorno. Es cuando el consumidor apropia un producto y en función del entorno pone ese producto a girar ante los ojos de todos nosotros. La relación entre macroeconomía y consumidor está alrededor del ingreso disponible. La tendencia es cuando una empresa en la lectura del entorno nos plantea o nos propone un producto y a través de ese producto busca satisfacer alguna de nuestras necesidades, ¿no? Entonces hay que entender un montón de variables en el marketing en función de los consumidores para poder entender hacia dónde movilizamos las marcas y hacia dónde queremos dinamizar nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, hablando de todos estos factores, tratemos de entrar a algunas cosas que de una u otra manera deberían llamar nuestra atención. Primero, y muy importante, ¿qué viene pasando entonces con la... bueno, y aquí me parece necesario plantearles otro mensaje, y es, ¿qué pasa si no nos ponemos creativos? Frente a una economía lenta, una empresa sin ideas, un entorno perfectamente cambiante y un consumidor que puede o no tener plata, que puede o no tener ganas y al que solo le metemos miedo, si la respuesta es descuentos generalizados, vamos a tener eh, un mal producto rotando en medio de la dinámica de oferta de valor que podríamos llevar al mercado. Entonces, revisemos rápidamente algunos números. No los voy a aburrir mucho a punta de data, pero lo que sí les tengo que contar es que hoy lo que estamos viviendo es un año en donde se dijo, se viene la crisis, se aproxima la crisis, ahí viene la crisis, ya está la crisis, llegó la crisis, con nosotros la crisis, y claramente eso se hace evidente hoy en los números de la economía. Hay una contracción de la economía colombiana. Esa contracción de la economía colombiana responde de manera directa a lo que ha venido pasando globalmente. Sin duda y a nivel global lo que nosotros estamos analizando con el equipo de Radar, pues una de las cosas que estamos viendo es hoy una caída de la economía norteamericana. Europa se está ajustando. Hoy, por ejemplo, estaba revisando algunos números de Reino Unido y una de las cosas con las que me encontraba es que en definitiva Reino Unido, por ejemplo, está viviendo una de las crisis inmobiliarias más importantes más importantes de su historia, y eso de una u otra forma nos insta a pensar que el proceso de caída que está experimentando la economía en Colombia no solamente es nuestro, es decir, esto podría tener muchos elementos de relación, pero no solamente es nuestro, es decir, va mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos considerar. En ese orden de ideas, claro, hemos visto cómo se desaceleró la construcción, se desaceleró la industria manufacturera, se desaceleró todo lo que tiene que ver con alojamiento y servicios de comida comparado el tercer trimestre del año 2023 con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.
se activa administración pública, es decir, el gobierno empieza a movilizar de mejor manera algunos recursos, claro, con una ejecución fiscal de alrededor del 40%. Y eso reta mucha de la realidad que nosotros estamos viendo en el mercado. El gobierno es un actor importantísimo dentro del mercado colombiano. Si yo me voy al índice de seguimiento de la economía, el gobierno moviliza 17 de cada 100 pesos que nosotros vemos circulando en la economía, pero tenga presente también que el 20%, es decir, 20 de cada 100 pesos que nos gastamos los colombianos, nos los gastamos en el comercio. Entonces hemos venido experimentando unos ajustes en diferentes territorios de la producción en Colombia y eso claramente posteriormente va a tener un impacto particularmente sobre todo aquello que tiene que ver con las variables de gasto de los hogares. Entonces, a prestarle sustancial atención porque de una u otra forma es a eso a lo que nos estamos refiriendo. De ahí también, ¿qué podríamos decir? Pues claro que hay unos sectores que se han venido movilizando más, se han venido movilizando muchísimo mejor frente a periodos inmediatamente anteriores. Regálenme un segundo, por favor. Entonces, hay servicios como actividades de atención y de servicios sociales, actividades de entretenimiento y otras actividades de servicio que se han venido convirtiendo en actores fundamentales, importantes y transversales para la economía colombiana. Minas y canteras con una dinámica de crecimiento alrededor del 3.5%. Suministro de servicios públicos, aquí los servicios públicos gubernamentales dinamizándose de manera importante, tratando de moverse, pero también siendo muy conscientes, por ejemplo, que la presión del fenómeno del niño afecta de manera de cierta medida todo lo que tiene que ver con servicios públicos. El sector agrícola en Colombia moviéndose, eh, tratando de restablecerse después de un primer periodo del año en donde claramente tuvo retos muy importantes alrededor del precio de los insumos. Las actividades inmobiliarias, que no es lo mismo que la construcción de vivienda, sino las actividades de comercio inmobiliario, los metros cuadrados, particularmente en ciudades como Medellín y Bogotá, teniendo una mejor dinámica frente a lo que habíamos visto en la primera parte del año, y las actividades financieras claramente en un reto importante, y después vamos a ver de qué tamaño es el reto. Entonces, el PIB por primera vez en Colombia se desacelera, entra en terreno negativo, y esa entrada en terreno negativo después del año 2016, pues de una u otra forma a todos nos pone a pensar un poco hacia dónde se conduce la economía, pero sí debíamos eh, esperar ese frenazo, es decir, hay algunos elementos que hoy nos permiten pensar que sin duda estamos frente a un momento de freno inducido de la economía, y ese freno inducido de la economía tiene una relación con todo aquello que ha venido sucediendo alrededor del comportamiento de los mercados globales y de lo que vivimos como economía en los últimos 3 años. Entonces, el gasto del gobierno tiende a dinamizarse, la dinámica de producción de petróleo nos deja ver cómo eh, de una u otra forma a nivel global se desacelera la producción y eso baja el precio del petróleo. Entonces, estamos importando, claramente estamos importando mucho, se nos han caído en términos en dólares y en unidades las exportaciones, es más lo que importamos que lo que exportamos, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad absolutamente importante como país, y tenemos una oportunidad absolutamente importante porque tenemos un montón de marcas que le podrían agregar el valor a varios mercados en la región. Para quienes están exportando, mi sugerencia es, hay una importante dinámica en Centroamérica, en países como Guatemala, México, Costa Rica, Panamá, vienen con un muy buen impulso, son mercados muy interesantes y hay que verlos como eso, como una oportunidad que nos permitiría
de una u otra forma movilizar nuestros portafolios de servicio y de producto que eventualmente se han podido ver ralentizados por la presión inflacionaria que se ha visto en Colombia en esta primera parte del año. Entonces, Samir, ¿hay oportunidades? Yo creo que hay oportunidades. Yo creo que movernos en este momento en el escenario de la exportación puede ser una gran alternativa. Siempre generalmente a mis estudiantes en la Universidad Autónoma de Occidente les digo lo mismo. Estamos muy acostumbrados a mandamos dos aguacates, nos devuelven un iPhone y nos desbalanceamos en la balanza comercial. Entonces creo que tenemos oportunidades en ese sentido. De los grandes retos que tenemos, de los grandes puntos de dolor que tenemos, claramente uno de esos puntos de dolor tiene que ver con la forma en la que se está comportando la inflación en Colombia. Eh, y esa inflación, ¿con qué tiene que ver? Hombre, tiene que ver básicamente con una serie de situaciones que hemos vivido en los últimos 3 años. El choque de la oferta y la demanda por todo el tema del COVID, la situación de, de déficit en el aparato logístico, y eso teniendo en cuenta claramente la situación de China, eh, todo lo que vivimos posteriormente en el proceso de recuperación económica, la guerra Ucrania-Rusia, y ahora, pues, digamos que probablemente en el año 2024 a prestarle muchísima atención a lo que sucede alrededor del conflicto de Israel con sus vecinos, pues todos esos elementos nos terminan afectando de manera de manera importante. Y lo hemos sentido en donde, particularmente en el comportamiento de la inflación. Fíjense usted, esta barra amarilla, esta sombra amarilla que usted ve en su pantalla, es la forma en la que se ha ido comportando la variación de precios en Colombia, ¿no? Hoy revisamos la variación de precios, hicimos un análisis como con 69 países y el 85% de ellos tienen una inflación por encima de sus promedios históricos. Entonces, Colombia ha venido sufriendo esto, pero lo que sí termina por ser cierto es que la variación de los precios de la gasolina, la variación de los precios de los alimentos, están presionando fuertemente el bolsillo de los consumidores y ese efecto de la variación de precios tiene una correlación muy marcada con lo que sucede alrededor de las tasas de interés. Entonces, el Banco Central ha decidido no tocar las tasas de interés y no las ha tocado porque efectivamente parte de lo que nos pasó durante el 2022, que tuvimos un crecimiento de la economía, pero ese crecimiento de la economía y del gasto estuvo muy enmarcada en el uso de la deuda como una palanca para el crecimiento de ese gasto. Entonces, si empieza a desacelerarse la inflación, claramente empieza a desacelerarse la inflación. Necesitamos que se desacelere fundamentalmente en los no durables, en los alimentos, en los productos para el hogar y claramente de ahí hacia abajo en los semidurables y de los durables, pues eventualmente la presión en el mercado nos ayudaría a que estas dos variables se ajusten. Pero mis estimados amigos, fíjense ustedes cómo la que se ha mantenido es la inflación de los servicios. Y la inflación de los servicios se ha mantenido básicamente porque muchos de nosotros, tratando de encontrar parte del bienestar, pues lo hemos buscado en los servicios de entretenimiento, en los servicios de comida por fuera del hogar y en los servicios de salud, belleza y cuidado personal. Entonces, aquí tenemos que decir que qué está pasando con nuestros compradores y nuestros consumidores. Básicamente una cosa muy interesante, y es que no estamos utilizando la deuda. Restringimos el uso de la deuda más o menos desde noviembre del año 2022. Esta barra naranja que usted ve acá, estas barritas naranjas que usted ve aquí, es como qué tanto han aportado eh, que tanto han aportado los dispositivos de crédito a el gasto de los hogares. Y lo que podemos ver es que desde más o menos octubre del año 2022, el manejo de las herramientas e instrumentos financieros lo hemos restringido en los hogares. ¿Por qué? Porque claramente las tasas de interés están altas. Yo les planteaba a ustedes ahorita, hemos tenido un crecimiento hemos estabilizado la tasa de interés, nos hemos metido en un freno inducido de la economía porque los precios están muy altos y se nos puede reventar el sistema. Reventar el sistema, ¿qué significa? Variaciones de precios, por ejemplo, como las que se expresaron en Argentina, de más o menos
95, 98, 120% en unos periodos de tiempo, sin regular la banda, eh, sin regular mucho esa inflación, nos podríamos ver abocados a una situación como esa. No estoy diciendo que nos veamos abocados a esa situación. Lo que estoy diciendo es que de una u otra forma, uno de los mecanismos que sí tenemos nosotros y que hemos utilizado consuetudinariamente es la tasa de interés para tratar de regular ese tipo de efectos. ¿Con qué estamos gastando en los hogares? Hombre, en los hogares estamos gastando con el salario. Hasta donde nos alcanza el salario, hasta ahí estamos gastando. ¿Dejamos viva la tarjeta de crédito? Sí la dejamos viva, porque la tarjeta de crédito se nos convierte en cierta medida en un auspicio, en el acceso a cierto tipo de servicios, que hoy por ejemplo están muy marcados como servicios de salud, belleza y cuidado personal, cuidado capilar, cuidado de las uñas, eh, servicios como acupuntura, ¿no? Los estamos tratando de llevar mucho, con mucho más servicios de entretenimiento, servicios de transporte. Ahí es donde nosotros estamos viendo que de golpe si el hogar se desajusta un poquito en ese uso del salario, eventualmente lo lleva a ese tipo de herramientas. Entonces, todo está difícil, todo está mal, todo está podrido, todo se dañó. ¿El conferencista está triste? No. El análisis de los números nos permite ver que efectivamente hay unas variables dentro del comportamiento en Colombia que nos llaman la atención, pero que hay algunas otras que en cierta medida vienen con un comportamiento regulado y relativamente positivo, y frente a ello tendríamos que hablar de la condición de empleo en Colombia. En la situación de desempleo nos lleva a un número de 9.3% en la tasa de desempleo. Este número es muy parecido a lo que tuvimos por allá en octubre del año 2019. Se nos trepa de manera significativa durante la pandemia. Llegamos a tener una pérdida de 5.300.000 empleos. Eso es como si uno cogiera dos veces Cali, desde la población económicamente activa de Cali, uno tomara dos veces la población económicamente activa y la sacara toda completa del mercado. Entonces, hemos desarrollado actividades económicas que nos permiten tener hoy un mejor componente de desempleo en el país. Y eso es una gran noticia, eso es una noticia muy, muy, muy interesante. Y es eso de golpe lo que nos ha permitido que en cierta medida no tengamos una caída tan mucho más profunda en la economía en Colombia. Claro, las expectativas económicas no están tan chéveres, los empresarios no están viendo tan chévere la cosa, y eso tiene una relación directamente con varios elementos y con varios factores. El primero de ellos tiene que ver claramente con todo el panorama de reformas que el gobierno ha propuesto. La reforma a la salud que pasa a discusión en el Senado y que posteriormente pasará a análisis análisis de constitucionalidad a la Corte Constitucional antes de sanción o después de la sanción presidencial. Y eso de una u otra forma sumado a la reforma laboral, y eso sumado a la reforma pensional, y eso sumado a la reforma educativa, y eso sumado a todo el plan de reformas que el gobierno ha planteado, pues genera ciertos niveles de incertidumbre, y esos niveles de incertidumbre los absorbe la economía. No estoy queriendo decir con ello que no podamos tocar ninguno de esos elementos porque se nos disparata la economía. No. Lo que he visto como analista es que de una u otra forma anunciar un bloque de reformas tan profundo y tan continuo puede alterar el mercado, y alterándose los mercados pues podríamos tener algunas dificultades en términos de inversión como la que hemos venido expresando. Uno de cada $4 en Colombia de inversión se nos ha ido, y parte de esa salida no solamente tiene que ver con un esquema internacional que se ha enfriado de manera profunda, sino que también tiene que ver con eso, con la incertidumbre del futuro de lo que tenemos en Colombia. ¿Ahí me escuchan? Sí, Samir. Sí, perfecto. Sí, señor. Perfecto. Entonces, la confianza del consumidor se encuentra en terreno negativo, ha estado en deterioro, pero de una u otra forma, miércoles, estoy preocupado porque hay algunos mensajes que me están llegando en donde dicen que el audio no lo reciben bien, pero hay algunos que me dicen que sí, entonces no sé qué pensar. O sea, sí se escucha, pero se escucha como ahogado el audio. Yo lo escucho así.
Lo escucho igual, se escucha Sí, se lejos. escucha bajito. Ok, vale, listo. Voy a tratar de quitarle los... Ya no se escucha. Un momento que está tratando de resolverlo. Vale, vamos. Samir, Sí, aquí ya. estoy. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, ¿Me señor. escuchan? Mi respetada Joana Marmolejo, ¿su merced me escucha mejor? Sí, profe, te escucho fuerte y claro. Listo, Mejoró vamos. muchísimo, gracias. Vale, listo. Chévere. Entonces, parte de lo que nosotros estamos viendo es un ajuste en las condiciones de esto que llamamos el índice de confianza al consumidor. Y ahí también tiene que ver con la disposición que tienen los compradores y consumidores a acceder al gasto en bienes durables. Y eso es un mensaje bastante profundo, no solamente en los consumidores, sino también en las empresas. Y es un mensaje profundo desde las empresas porque eventualmente una empresa que no esté dispuesta a invertir en CAPEX, pues es una empresa que te está diciendo que no está viendo mercado en esos, no está viendo oportunidades en esos mercados. Entonces, metiéndonos un poquito más a la pulpa, tengo que decirles que los hogares en Colombia, les planteaba al inicio de esta conversación, hace más o menos una hora, les estaba diciendo, oiga, sí hemos venido desacelerados y estamos desacelerados y el gasto de los hogares hoy se ubica en negativos del 2.3. ¿Esto qué significa? Significa que los hogares estamos poniendo menos productos en el carro de mercado, que llevamos más o menos desde noviembre del año 2022 poniendo menos productos en el carro de mercado. Y esto tiene que ver con varios elementos y factores. Primer factor, hombre, no estamos utilizando los dispositivos de crédito, no estamos utilizando crédito hipotecario, no estamos utilizando crédito de consumo, dejamos ralentizar la tarjeta de crédito para algunas pequeñas cosas. Dos, la inflación. La variación de precios en el mercado en Colombia, se acuerda que le planteaba hace un rato que Colombia no ha logrado tener una variación de precios acorde a lo que ha venido pasando en el mundo, pues complicado el tema porque particularmente en alimentos en alimentos y en combustibles, los hogares colombianos hemos venido sufriendo mucho el impacto de esa variación de precios. Tres, estamos haciendo un esfuerzo en plata del 7% para poner 2.3 productos menos en el carro de mercado. Es decir, esa inflación está haciendo que los hogares tengan que hacer un esfuerzo en plata. Por eso yo le decía al principio, ponga a ganar al comprador, porque si usted pone a ganar al comprador de una u otra forma, esa prevalencia de la garantía hace que yo pueda gastar un poquito más en usted y lo pueda meter dentro del bolsillo. Si usted me garantiza que esa oferta de valor que usted está haciendo, me la va a cumplir. Vamos a meternos en grupos de consumo para ver qué viene sucediendo. Entonces, en transporte y comunicaciones estamos poniendo casi 6 productos menos. Por eso les decía que este es uno de los grupos que más está sufriendo. Es uno de los grupos que más está sufriendo fundamentalmente por el incremento de precios en la gasolina. Samir, si estoy planeando el próximo año, ¿qué tengo que tener en cuenta? Hombre, yo le sugeriría que tenga muy en cuenta la posición del gobierno frente al incremento del diésel. Si el gobierno de una u otra forma toca el precio del diésel, ahí nos vamos a ver abocados a dos cosas. A una inflación de rebote, es decir, empieza a rebotar la inflación nuevamente hacia arriba. Y eso nos podría seguir trayendo consecuencias en función del gasto. Pero segundo y muy importante, alerta con esto, y es un paro, un bloqueo de las vías en Colombia, en cierta medida, terminarían encareciéndonos más productos de consumo básico y fundamental como el huevo, el pollo, la carne, el arroz, ¿no? Que hacen parte de la canasta de gasto de los hogares de manera importante. Entonces, a prestarle mucha atención a esos factores que de una u otra forma me pueden transformar la realidad del país. En el caso de la categoría de educación, estamos poniendo 3 productos menos, entretenimiento casi 3, 2,96 menos, en reales, digamos que esa es la interpretación que podríamos hacer. Ya empezamos a ver algunos efectos del sector entretenimiento. Veníamos creciendo, Colombia está imprimiendo alrededor de 6.300.000 unidades de entradas a conciertos. Entonces,
claro, en la medida en la que se encarecen o se nichan las ofertas de conciertos en Colombia, pues es altamente probable que empecemos a ver ya no el sold out al que estamos acostumbrados, sino otro tipo de comportamientos en la dinámica de compras de boletería a espectáculos de entretenimiento. En bienestar hemos visto una recuperación en cuidado capilar, en cuidado facial, en cuidado capilar y en cuidado oral. Los hogares están castigando un poco lo que tiene que ver con cuidado facial, que de una u otra manera son los productos más caros, más costosos de la categoría. ¿Dónde estamos viendo el crecimiento en bienestar o el sostenimiento de la disposición de gasto? Lo estamos viendo específicamente en gimnasios. En vivienda, lo que nosotros estamos viendo en vivienda es, claro, el hogar está poniendo menos producto porque durante los últimos 2 o 3 años el hogar se metió mucho la mano al bolsillo para movilizar productos semidurables y durables para el hogar, ¿no? Entonces vimos creciendo mucho ropa hogar, vimos creciendo mucho muebles, vimos creciendo mucho electrodomésticos, esto entre el año 2022 y el año 2020, por todo este efecto pandemia, por bajas tasas de interés. Entonces vimos a los hogares moviéndose mucho en ese sentido. Pero hoy, digamos que frente a la situación que nos encontramos viviendo de presión inflacionaria, lo que los hogares han hecho es dedicarse un poquito más al gasto, por ejemplo, en servicios públicos, en donde la situación de anuncio del fenómeno del niño, los primeros calores de este fenómeno del niño en el norte del país, invitaron a un mayor gasto en esos servicios públicos. Entonces, alerta porque ahí en hogar todo lo que tiene que ver con remodelación de golpe ahorita en diciembre se nos mueva mejor. Estamos viendo datos al mes de octubre. Probablemente se nos mueva un poquito mejor por esta costumbre que tenemos de remodelar, de poner bonita la casa para recibir Navidad, pero claro, ahí tenemos un estrés y eh, ese estrés que estamos experimentando y que estamos viviendo de una otra forma, reduce, contrae y ajusta el gasto de manera muy puntual. En comida por fuera del hogar, hoy digamos que si íbamos 100 veces el año pasado a un restaurante, pues este año estamos yendo alrededor de 89, de 98, de 97.7 veces. Y eso realmente, digamos que lo hemos expresado, como se los contaba al principio de esta conversación, muy a manteles, restringidos, pero muy metidos en el tema de comidas rápidas, recuperando el gasto en alimentos para el hogar. Ahí hemos visto un proceso de recuperación. Sin duda es establecer el carro de mercado. Hay algunos grupos de consumo que todavía siguen sufriendo, como la leche, por ejemplo, y algunos otros derivados lácteos. Pero en términos muy puntuales, la relación que estamos teniendo con los alimentos es a mayor precio, pues de una u otra forma pongo menos producto en el carro del mercado. Los grupos de consumo en donde hoy nos estamos dando algunos placeres culposos, ¿no? Está alrededor de la moda y está alrededor de la categoría electro, en donde ahí estamos aprovechando un poco todo el sistema de promociones para movernos en ese sentido. Entonces, digamos, algunas reflexiones, voy a pasar por aquí por toda esta dinámica que es cada uno de los grupos que les acabo de narrar, pero digamos que en virtud del tiempo no me voy a detener a analizarlos uno por uno, más bien se los dejo en la presentación con el equipo de la universidad y de Comeva para que ustedes más adelante analicen cada uno de sus grupos. En conclusión, ¿qué es lo que nosotros hemos venido observando? ¿En qué se nos va el salario? Si esa fuese la pregunta. Hombre, el salario se nos está yendo en 3 grandes categorías de consumo. En alimentos para el hogar, en donde nos gastamos 31 de cada 31.5 de cada 100 pesos que nos gastamos. En vivienda, en donde nos gastamos 23.7 de cada 100. Y en transporte y comunicaciones, en donde nos gastamos 15.6 de cada 100 pesos. Si a esto le sumamos comidas por fuera del hogar, que terminan siendo 7, estaríamos diciendo que nos gastamos en comer alrededor de 39 de cada 100, más 23, más 15, eso mal hechos los números de servilleta, nos lleva a que 7 de cada 10 pesos que nos gastamos
nos los gastamos en estas tres categorías. Son las categorías más importantes en el proceso de consumo, ¿no? Ahora, todas estamos relativamente restringidas, sin duda. Estamos relativamente restringidos en todas, sin duda, claramente. Pero fíjense ustedes cómo la inflación en categorías como alimentos para el hogar llega a ser del 10.5, comidas por fuera del hogar en el anual va en el 11.2%. Entonces, el concepto de inflación, digamos que para desmenuzarlo un poquito, es qué pasaría si usted hoy comprase un perro caliente de 100 pesos, mañana le cuesta 111.2. Eso de una u otra manera nos lleva a una realidad muy interesante en torno al comportamiento del bolsillo. Y es que, claro, nosotros competimos o estamos en franca competencia con los mismos productos de nuestra categoría. Hombre, si yo estoy emprendiendo alrededor de todo el tema de la bisutería, por ejemplo, ese emprendimiento de bisutería compite con otros productos de la misma categoría, sin duda. De eso no hay atisbo de, de debilidad en el argumento. Claramente, ahí está. Si yo vendo camisetas, si yo vendo pañoletas para perros, pues yo compito con los otros que están dentro de las diferentes categorías. Perdón, están dentro de la misma categoría. Pero también el Netflix, la leche, ir a un concierto, pagar, pagar una queratina, todos esos elementos de una u otra manera nos sacan algún dinero del bolsillo que no se constituye en gasto en la categoría en la que nosotros estamos. Entonces, expandir la mirada sobre lo que está pasando en otras categorías de una u otra forma debería permitirnos la posibilidad o de encontrar aliados sustanciales o de una u otra forma para poder hacer cross-selling, por ejemplo, venta cruzada, o de una u otra manera también deberían invitarnos a la reflexión de quiénes son aquellos actores que nos están sacando esa posibilidad de consumo en nuestra categoría. Perdón. Cali, entonces, una ciudad, la ciudad de Cali, una ciudad en la que nosotros estamos viendo un gasto de los hogares que durante el año ha estado teniendo muy buena fluidez. Acuérdese que la caída que estamos experimentando es más o menos del 2.1, perdón, del 2.3. Entonces, Cali no está cayendo tan profundo como está cayendo la media nacional. La ciudad de Bogotá muy en la media, pero sabemos que Bogotá hoy tiene uno de los tamaños más grandes de mercado, no solamente porque en población expande a ser un quinto de la población nacional, sino también porque la ciudad de Bogotá cuenta con ingresos 18% mejores que las otras cuatro principales ciudades. Bucaramanga se ha establecido en la mitad, lo cual me parece un dato muy interesante. Barranquilla ajustando hacia abajo, después de haber tenido un periodo en donde se encontraba a mitad de tabla. ¿Ahí me escuchan? Y yo te escucho. Sí, yo te escucho. Vale, perfecto. Medellín, digamos que bastante afectado en términos muy generales por una situación de gentrificación. Y para aclarar el tema de la gentrificación es muchos extranjeros con muchas necesidades en el mercado y esos extranjeros con muchas necesidades en el mercado pues de una u otra forma ayudan a apalancar los precios hacia arriba y eso termina afectando en cierta medida a los locales. Entonces, con eso dicho, ¿qué estamos esperando nosotros para la economía en este año 2024? Vamos a tener que vernos abocados a una contracción que va a estar muy enmarcada entre el primero y el segundo trimestre del año 2024. Es decir, sí vamos a vivir una desaceleración en la economía colombiana, una desaceleración que eventualmente a todos los analistas nos pone con una variación alrededor del 0.8%, 0.9%, ahí estamos. Digamos que podríamos estar creciendo en producción en el próximo año alrededor de un 1%. Y eso claramente, pues de una u otra forma podría terminar afectando las condiciones de comportamiento del gasto. ¿Qué creemos que puede terminar haciendo que
no tengamos tanta resiliencia frente al proceso que hemos vivido al final de este año y lo que podríamos vivir en el primer trimestre del próximo. Es uno, el mercado de los Estados Unidos, uno de cada 3 pesos que nosotros exportamos, lo exportamos a los Estados Unidos. Entonces el hecho de que Estados Unidos se acelere a todos nos termina afectando en cierta manera. Alerta porque lo que estoy diciendo es que de una u otra forma tenemos que frenar la economía, caer y luego rebotar. Entonces ese momento crítico que nosotros estamos viendo de la aceleración y la economía nacional, lo estamos viendo alrededor del primer trimestre del próximo año. Pilas, porque no estoy diciendo que el próximo año vamos a entrar, no, creo que probablemente entre el primero y el segundo trimestre ahí podríamos tener una sensación relativa de recesión, pero si ustedes se dan cuenta, la economía tiende a rebotar, a encontrar sus niveles medios históricos a principios del año 2025. En términos de proyecciones de desempleo, ¿cuál es el número con el que deberíamos jugar el próximo año? Pues muchos de los analistas coincidimos en que probablemente el promedio en la situación de desempleo en Colombia debería estar alrededor del 10.5%. Número bueno, número malo, pues hombre, es un número con el que de una u otra forma hemos convivido en el país, por lo menos en el último lustro, en los últimos 5 años. Entonces, de cierta manera o en cierta medida, es un número al que estamos habituados. ¿De qué dependemos? Hombre, de cómo aquellos que no están empleados entran al sistema de la economía o entran al sector formal de la economía y con esa entrada al sector formal de la economía o al sector informal de la economía entran como ocupados y entonces al entrar como ocupados restablecen de mejor manera el vacío que podría dejarme el sector formal de la economía. Entonces, a prestarle atención a eso, sin duda, necesitamos que comercio se mueva mejor, necesitamos que construcción se mueva mejor y ahí de una u otra forma sí estamos esperando que el gobierno apoye. Nuestro dolor de cabeza, la inflación. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una caída profunda de los alimentos. ¿Qué puede ralentizar esa caída? Hombre, ralentizar la caída del precio de los alimentos tendrá que ver con cómo se comporta el fenómeno del niño. Y ahí lo que nosotros estamos viendo es que probablemente el fenómeno del niño, vamos a tener el coletazo del fenómeno del niño en estos 2 primeros meses del año, entre enero y febrero. Probabilidad de ocurrencia de sequías es del 96% en Colombia, entonces de una u otra forma eso se ve reflejado en el comportamiento de los precios de los alimentos, que si ustedes se dan cuenta caen, pero aquí se estancan un poquito. La inflación nuclear de Colombia debería estar tocando sus promedios históricos de los últimos 10 años en el primer trimestre del año 2025. ¿De qué depende? Insisto, fenómeno del niño, esto asiste o tiene una conexión con el aumento de los precios de la gasolina. La presión más compleja que yo estoy interpretando en este momento como analista tiene que ver o está en función de lo que pase alrededor del diésel. Es ahí en donde la cosa se nos puede complicar, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos esperando que pase con el tema del salario mínimo en Colombia. Mi apuesta podría estar alrededor entre el 9.5 y el 10%. Cualquier número por encima de eso o debajo de eso podría traer algunas repercusiones. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Hombre, estoy diciendo que si el salario mínimo está por encima del 10, me va a generar presión en todos aquellos productos, servicios, particularmente servicios, en donde hay un decreto que dice modifiques el precio en función de los salarios mínimos legales vigentes, como las multas, etcétera, ¿no? Entonces, alerta porque el salario mínimo me puede trastocar. Si se pasa del 10%, si está por encima del 10, me puede afectar la economía de esa manera. Pero si está por debajo del 9, también me lo podría hacer de manera importante, fundamentalmente, porque si yo me desligo de un crecimiento del 9, en cierta manera no le estoy dando capacidad de gasto en reales a los hogares que probablemente más lo necesitan. Entonces, a tenerlo presente. Y hablando de tasa de interés, debería decirles que, claro, en consonancia con lo que podemos encontrar alrededor de la inflación, que el próximo año podría estar alrededor de entre el 5 y el 6%, yo tendría que decirles que la tasa de interés empieza a tener una caída profunda justamente
en el segundo trimestre del año 2024. Y eso podría incentivar a los hogares a tener un mejor uso de los dispositivos de crédito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros en el análisis de forecast que hicimos o en el análisis de proyecciones que nosotros estamos viendo? Hombre, que en lo mensual nosotros podríamos terminar el próximo año, en diciembre, en un año, podríamos estar viendo un gasto de los hogares en negativos del 0.25, es decir, con los hogares todavía pedaleando un poco, poniendo menos producto dentro del carro de mercado, o podríamos tener un escenario en donde los hogares se recuperan muy bien y llegan a positivos del 3%. ¿De qué depende este fan chart? Yo creo que, o de qué depende ese gap, de qué depende la gestión o generación de esos dos puntos. Pues hombre, depende fundamentalmente del comportamiento del empleo, del comportamiento de la inflación, de qué tan duro nos pega el fenómeno del niño, de qué tan resiliente es Estados Unidos con respecto al próximo año, en donde sabemos que hay elecciones en los Estados Unidos y en donde también sabemos que mucho de ese proceso electoral en los Estados Unidos tendrá que ver con la relación geopolítica de Estados Unidos con el conflicto de Ucrania-Rusia y con lo que está pasando en este momento en Oriente Próximo. Entonces, en el peor de los escenarios, el gasto de los hogares se puede ubicar en negativos del 0.5, el mejor de los escenarios o el escenario más neutro podría ser un crecimiento del gasto de los hogares del 2.7, con una concentración muy importante de 7 de los 9 grupos de consumo en el centro y con dos grandes grupos de consumo que al final podrían tener una muy buena dinámica y que terminarían por ser el grupo que tiene que ver con todo lo de moda y la categoría electro. ¿Por qué estos dos grupos? Pues bueno, fundamentalmente por el comportamiento de los precios, por la dinámica de promociones, por el incremento de stocks en estas dos categorías, pero también porque son categorías en donde de una u otra forma, como hemos venido viendo en los hogares, ahí se están planteando algunos placeres culposos. Entonces, serán moda y electro, pero alerta porque lo que no les estoy diciendo que serán única y exclusivamente esos dos grupos, sino que al final del día son esos dos grupos los que de una u otra forma pueden crecer mejor. ¿Cuáles pueden ser parte de las soluciones? Hombre, yo creo que hay que revisar muy bien todo lo que pase alrededor de cómo me puedo aliar con esos dos grupos para tratar de solucionarle necesidades a mi consumidor. ¿Cómo me puedo aliar con esos dos grupos para tratar de tocar las frustraciones del consumidor? ¿Cómo me puedo acercar a esos dos grupos para poder encontrar un mejor diálogo con el consumidor? Pilas, porque el consumidor viene en los últimos 3 años con un rezago particular, con una zozobra particular, con unas necesidades no satisfechas y con una mirada muy, muy angosta de cómo tratar de lidiar con el día a día. Empecé diciéndoles un poco, claro, 3 claves en las ventas y si lo que usted quisiera es incrementar las ventas, pero me voy a ir de esta conversación con 3 claves fundamentales en medio de este análisis, diciéndoles que esto tenemos que tomarlo de manera sosegada, tranquila, y tenemos que ponerle 3 Cs a esta conversación para que desde ahí podamos encontrar salidas. Entonces, primera C. Entonces, si alguien me deja, ¿cuál es la función a través de la cual nosotros podemos pedalear este año 2024? Yo tendría que decirles que son 3 Cs, sea el cubo. Ya algunos de mis estudiantes están por ahí y dirán, bueno, ¿y ahora este man con qué va a salir? 3 Cs, nada, básico. No es nada distinto de lo que hemos visto en otros escenarios. 1, hay que ponernos creativos. Hay que ponernos creativos en función del paquete, hay que ponernos llamativos a la hora de tratar de entrar por los ojos, hay que ponernos creativos a la hora de dialogar con los consumidores. Siempre terminamos poniendo en parte los mismos ejemplos, pero me sorprendía mucho la comunicación de Coca-Cola hace poco diciendo Coca-Cola a Luca. Y uno decía, pero ¿por qué Coca-Cola está hablando desde ese lenguaje? Desde un lenguaje muy coloquial, muy de la calle, porque es una de las formas de posicionarnos y de meternos en la cabeza de los compradores y de los consumidores. Hay que ponernos creativos, señores.
hay que empezar a entender qué parte de ese valor agregado que los consumidores están buscando puede estar alrededor de los servicios. Son los servicios un actor fundamental. Hay que acompañar a nuestros, si usted está haciendo consultoría, si usted está mucho más en el universo del B2B, hay que acompañar la vaina. Yo no puedo dejar eso solo, no lo puedo dejar suelto. Hay que estar ahí porque ese valorcito agregado, porque ese nuevo producto, porque esa nueva dinámica de servicio me puede hacer que me consideren de mejor manera. Dos, sin duda, y quienes me conocen y están en este salón saben que no puedo dejar de lado decirles la educación al consumidor, el entendimiento al consumidor, la comprensión de mis consumidores, el estudio de los momentos de consumo, la interpretación del ciclo de vida del consumidor, entender a qué generación le estoy hablando, todos esos elementos son fundamentales. No se pueden dejar de lado. Hay que estar ahí, hay que entender con qué frecuencia me están consumiendo, hay que entender cuál es el sabor que más les gusta, hay que entender todos esos elementos. Y no hay que quedarnos en los estándares. A veces los estándares nos generan ciertos niveles de comodidad, pero los estándares son peligrosos porque lo que nosotros estamos viendo es que cada vez hay una mayor dispersión de esos estándares desde lo social, desde lo conceptual, desde la investigación y desde la toma de decisiones del consumidor. Y por último, no abandone al comprador, no lo deje solo, no va a tener una segunda oportunidad para tener una buena primera impresión. Eso se ha dicho muchísimas veces, pero eventualmente dentro de la estrategia a muchos de nosotros se nos olvida que eso es absolutamente fundamental. Pilas, porque comprador y consumidor no es performance. Hay que entrar un poquito más allá. Hay que entender los cambios, ya para irme. Miren, una película que se llamó Stardust en 1974 nos invitó a pensar un poco que los consumidores nos íbamos a vestir así en el año 2023 y estuvo perfectamente equivocado, ¿cierto? Estuvo perfectamente equivocado. Si hablásemos de lencería femenina, tendríamos que decir que eventualmente la lencería erótica femenina debería haberse ubicado en este territorio, pero, mis estimados amigos, se lo tomó el escenario de la prenda con una visión mucho más sport, con una prenda mucho más enfocada en otras dimensiones y en otras racionalidades. Hay que prestarle atención a los nuevos rituales de consumo. Se puso de moda todo este tema de las masas madres. Antes ir a asar un pedazo de carne era ponerlo en una parrilla. Hoy estamos hablando de barriles, de ahumadores, de maderas para ahumar carnes. Nosotros no estábamos muy metidos en esa lógica, entonces estamos buscando nuevas experiencias, nuevos momentos de consumo. Hay que llegar, señores, hay que llegar. Es el momento del go to consumer. No nos podemos quedar pensando que no, yo soy la marca, el consumidor me necesita. Hoy tengo que contarles que estaba viendo una experiencia de compra de una billetera para un regalo en este fin de año. Me dijeron, no, qué pena, pero no se la podemos llevar a la casa. Yo decía, ¿es en serio? Hoy, en pleno año 2023, en pleno año 2023, estamos diciendo que no lo podemos llevar, cuando podríamos poner productos desde la China, Bangladesh, la India, etcétera, en medio de la geografía nacional en más o menos 10 o 12 días logísticos. Hoy le estamos diciendo a nuestros compradores y consumidores que no le podemos llevar los productos. Yo creo que tenemos que ser más versátiles en ese sentido. El tema de la inflación nos proponía una reflexión importante alrededor de la garantía como un actor central en la búsqueda y en la relación de los compradores y de los consumidores con el precio, ¿no? Entonces, pilas porque la garantía es ese cumplir con la oferta de valor que los consumidores esperan, ¿no? ¿Qué se nos viene? Probablemente se nos vienen nuevas relaciones de las generaciones con respecto a las marcas y los productos, y ahí estábamos hablando hace algún tiempo, yo vengo estudiando desde hace algún tiempo, como un enclave generacional que hoy se conoce con el nombre de los DINKs, Dual Income No Kids, ¿no? Y estos hogares sin hijos,
papás de perrijos, de gatijos que tienen por mascota una mata preferiblemente suculenta. Estos hogares hoy son los que me van a generar y me van a gestionar la descongestión o descontención del gasto en periodos, en los siguientes periodos, ¿no? Hey, cuidado, vienen los consumidores activistas, hay que prestarle atención a la sostenibilidad, no es un juego, no es mamando gallo. Los compradores y los consumidores quieren entender perfectamente de dónde vienen los productos que están consumiendo. Ahí hay algunos actores que han tenido ruidos importantes, particularmente aquellos que están metidos con todo el tema de la artesanía. Se está rompiendo mucho el esquema del B2B y del B2C, ¿no? Hoy estamos hablando del B2Me. Yo quiero marcas, productos, quiero soluciones para mí. Es esa entrañable necesidad de no parecerme a los demás, de no querer lo que quieren los demás. Es esa, en esta era posindustrial nos estamos moviendo en esos territorios. Queremos cambio, se habla de cambio, se habla de cambio, se habla constantemente de cambio, entonces tenemos que cambiar la relación de las marcas con los consumidores, cambiar los statements, ¿no? Hay que regresar a las marcas para empoderarnos desde ahí, ayudarle en ese propósito de cambio a nuestros consumidores y sin duda las cadenas cortas hoy gobiernan o los cortos procesos de producción gobiernan ese escenario de disertación, ¿no? Como tenemos nuevas demandas, como probablemente las nuevas generaciones pueden tener mejores condiciones de ingreso, yo creo que hay que prestarle atención a dos escenarios el próximo año. Primero, cuidado con la palabra escasez, ¿no? Cuidado con la palabra escasez porque toda la presión que hemos vivido en los últimos 3 años, de una u otra forma, de eso es de lo que nos ha hablado, de escaseces, y son esas escaseces las que de una u otra forma nos están incrementando los precios. Entonces, pilas, hay que estar muy en la jugada con ese tipo de cosas y sin duda el análisis previo de compra hoy es un actor fundamental desde las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. No es que nosotros nos estemos volcando a un mundo en donde la inteligencia artificial y las tecnologías de la información sean las que gobiernen. No, pilas con eso. Estamos en un universo híbrido y en esa hibridación lo que yo estoy haciendo como comprador y consumidor es entender muy bien lo que voy a comprar y voy a consumir en función de tener a la tecnología como un soporte que me permita entender muy bien el territorio que voy a tocar como comprador y como consumidor. Vendrán los metaversos, vendrán un montón de cosas más, pero por ahora el arroz, el aceite, la sal, el azúcar, el carro, eh, las prendas de vestir siguen estando en ese entorno de lo físico. Entonces, ese escenario híbrido lo estamos viendo mucho más centrado en poder solucionar necesidades de información, necesidades de educación y consultas fundamentales en el proceso de compra y en el proceso de consumo. Mis estimados amigos, amigas todas, yo creo que me quedo aquí. Hasta aquí era lo que tenía preparado para contarles. Gracias a Comeva, gracias a la Universidad Autónoma de Occidente, gracias a algunos de los muchachos que sé que están por ahí en el fondo, como muy pendientes de la conversación. Les agradezco infinito a todos y muchas gracias por la paciencia. Sé que he tenido un par de problemas técnicos, pero la intención es poder dejarles esto como insumo en el marco de las decisiones que sé que van a tener que tomar el próximo año. Entonces, hora de las preguntas, sin duda. Claramente, mi estimado Jorge Orlando. Amir, muchísimas gracias. Como siempre, valiosos los aportes. Uf, hay que sentarse a pensar un poco más en los clientes y en los consumidores. Abrimos el tiempo de las preguntas, si es que tuvieran alguna, puede ser abriendo su micrófono o puede ser escribiéndolo en el chat. Hola, Samir, Luis Eduardo, adelante. gracias. Una preguntita. Bueno, es que el tema para el próximo año, el tema de la canasta del combustible, sabiendo que el 80% de esa canasta pesa el diésel, y eso pues puede jugar radicalmente con el tema de la inflación del próximo año.
dentro de los análisis que están haciendo y las proyecciones, ¿cuál es la probabilidad de que haya un incremento? Porque sabiendo que es tan alto el porcentaje de la canasta del combustible en el diésel, pues queda uno como preocupado. Pues le cuento, don Luis Eduardo, muchas gracias por la pregunta, que nosotros también andamos bastante preocupados con el tema del diésel. Nosotros, digamos que esperaríamos que con esos números de proyección que son, claro, ahí lo que vieron ustedes fue no solamente la proyección de nosotros desde el equipo de radar, sino diferentes fuentes. Yo creo que si el gobierno es juicioso, yo tengo que reconocer que el doctor Ricardo Bonilla fue jefe mío hace más o menos 8 años en la Secretaría de Hacienda, y él siempre brilló en la Secretaría de Hacienda de Bogotá por tener mucha lucidez macroeconómica. Entonces, uno esperaría que frente a la presión inflacionaria que está viviendo el país y la situación que estamos viendo de desaceleración de gasto y desaceleración de la producción, hombre, uno esperaría que de cierta manera decida no tocar el diésel, no por lo menos en los 3 primeros meses del próximo año. Ahora, claramente va a tener que incrementarlo si el precio internacional del diésel incrementa. En ese orden de ideas, creo que parte de la decisión estaría más que en el cuándo, más que en el qué, yo pensaría que en el cuándo. Gracias, Samir. Con todo gusto. Además, porque de eso se puede desprender un problema que, como se los planteaba, me parece a mí que es un problema en el que el gobierno no se debería meter en este momento, Luis Eduardo, y es en un posible paro. Es decir, con una desaceleración de la producción económica, con una desaceleración del gasto, en los 2 primeros trimestres del año meternos en un paro camionero creo que no sería conveniente para el mercado nacional. Doña Alejandra Mera, ¿tenía alguna pregunta? No, Alejandra quería saber si les íbamos a compartir la presentación y yo le dije que sí. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues por ahora ya sabes, mi querido Samir, que esto tiene dos posibilidades. Todo quedó muy claro y la gente ya Quedó se muy fue, confuso. ya se fue con sus notas a ver cómo acercarse mejor a sus clientes y a sus consumidores y a mejorar la dinámica, a entender lo que pasa, lo que podría pasar y a darle seguimiento a las variables. Samir, nuevamente muchísimas gracias. No, a Gracias ti, a José Cla. Fernando, a Sí, ti, sí. a todos, a Aleja, a Gilberto, que sé que está por ahí, a Juan Diego Jaramillo, a doña Giovanna, el parchecito. Entonces, ahí a todos un abrazo. Mil gracias, profe. Se le Con recuerda todo mucho. gusto, muchachos. A don Jorge Arana, que también lo vi por ahí. A todos un abrazo grande, los recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. A la gente de Comeva, muchísimas gracias. Y nada, aquí estamos, aquí seguimos dando lata, como siempre, esperando que se queden con lo mejor en función de poder tomar decisiones. Yo creo que la información es para eso, Jorge. Yo estoy convencido que la información es para eso, para tomar decisiones. No podemos seguir haciendo lo mismo. Nos cambia la información, no podemos seguir haciendo lo mismo. Creo que tenemos que movernos con creatividad, con consumidor y con comprador. Ahí está la clave. Así es. A todos muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Nos Claudia, estamos viendo. gracias. Samir, feliz fin de año, Igualmente, feliz fin de año para todos. Feliz Navidad. Pásenla muy, gracias a todos. pásenla muy bueno. Acuérdense que Muchas tenemos que gracias. dinamizar la demanda. Sí, Chao. señor.